El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Una cordial invitación a todos los usuarios del hospital para que se vinculen el día 1 de septiembre al proceso de elección del representante de los usuarios ante la Junta Directiva del Hospital Regional Manuela Beltrán. ¿Cuáles son los requisitos para que las personas puedan participar en esta asamblea en donde se escogerá este representante? La primera condición es haber recibido servicios durante el último año, quiere decir en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del año 2015 y el 1 de septiembre del año 2016. El proceso inicia a las 7 de la mañana, hasta las 9 de la mañana es el periodo contemplado para la inscripción. Es requisito que las personas que deseen participar presenten su cédula. Una vez se identifican con este documento, se les verificará en una base de datos que sean usuarios y que hayan recibido servicios acá en la institución. Adicionalmente, deben permanecer durante el tiempo que dure la asamblea, es decir, la asamblea inicia a las 9 de la mañana, una vez termina el proceso de inscripción y se desarrollará hasta aproximadamente 11 de la mañana. Durante este tiempo se realizará la presentación de candidatos. Estos candidatos previamente han tenido un proceso de inscripción. La inscripción se hace ante la Secretaría Departamental de Salud. El plazo venció el 22 de agosto, fecha límite para la presentación de hojas de vida y de los requisitos que se debían cumplir. Esta actividad ha sido programada por la Oficina de Participación Ciudadana de la Secretaría Departamental de Salud. Nosotros coayudamos en la logística, pero no somos los responsables directos del proceso de elección ni de la asamblea como tal. Se han cursado las respectivas invitaciones a las EPS del municipio, a las asociaciones de usuarios. Igualmente se dio conocimiento a la Secretaría Municipal de Salud en cabeza de la doctora María Edith y pedimos el acompañamiento de la personería y de las veedurías existentes para garantizar la transparencia en este proceso. Reciban todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre la atención de primeros auxilios. Para el caso de la brigada de emergencias, el código que alerta a la brigada de primeros auxilios es el código Águila. Este código hace referencia a que una persona necesita atención de primeros auxilios de manera inmediata. Pues se preguntarán algunas personas que por qué el código de primeros auxilios dentro del hospital, si somos una institución de salud. Pero dentro del mismo funcionamiento del hospital sabemos todos que hay unas áreas que no necesariamente son áreas donde las ocupan o las habitan personal médico y paramédico, como el caso de las áreas administrativas y las áreas logísticas como mantenimiento o la cocina o servicios generales. Son áreas donde el personal pues tiene otro perfil profesional. Entonces en estas áreas o en los puntos de afluencia de público, la institución ha ubicado unos puntos seguros donde se encuentran el equipo de control de incendios y los equipos como el que está a mi respaldo
de kit de atención de trauma o de atención primaria, que es la tabla de inmovilización, la tabla rígida y el kit de primeros auxilios. Cuando se presenta este tipo de novedad, el personal que está cerca debe reportar de manera inmediata al sistema de vigilancia para que ellos por el sistema de amplificación informen a la brigada de emergencias que hay un código águila en el área respectiva. Estos códigos se pueden presentar, por ejemplo, en el área del parqueadero, en el área de la cocina, en las rampas, en las vías de acceso y salida del hospital, en las escaleras o en la parte administrativa, en nuestras oficinas o en nuestras dependencias administrativas. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es no actuar solos. Siempre que presenciemos o seamos los testigos de una emergencia de estas, debemos primero que todo velar por la seguridad nuestra y de la persona que ha sido accidentada y buscar el apoyo de otra persona o reportar esta emergencia. En el botiquín de trauma o en el kit de trauma, dependiendo de la actividad económica de la empresa, pues vamos a encontrar unos elementos y unos suministros que nos van a permitir realizar esa atención primaria como debe ser. Entonces, lo primero que debemos saber nosotros es conocer nuestros kits de trauma. El kit de trauma, por ejemplo, para el caso del hospital, se ha ubicado en los puntos seguros y de fácil acceso. En un kit como esto podemos encontrar varios tipos de elementos. Los primeros y los más importantes para el primer respondiente son los elementos de su protección personal. El caso de los guantes, la máscara de no reinhalación, deben haber tapabocas y sus guantes. Y en el caso de ser necesario realizar algún tipo de reanimación, se utilizan este tipo de máscaras de no reinhalación. ¿Para qué? Para velar siempre por la seguridad de la persona que está prestando estos primeros auxilios. Los otros tipos de elementos que podemos encontrar son los elementos que garantizan una desinfección en las heridas. Entonces encontramos los jabones quirúrgicos o las yodopavinonas, o comúnmente conocidos como los isodines. Otro tipo de elementos que encontramos en el botiquín son los elementos que nos permiten hacer vendajes o curaciones rápidas. Entonces encontramos las famosas curitas, las gasas y las vendas para realizar un vendaje rápido o una inmovilización. En este kit en especial se encuentra este tipo de kit de inmovilización de trauma. Entonces estos kits nos permiten inmovilizar cualquier miembro que haya sufrido una fractura o una posible fractura. Entonces hay inmovilizador para el brazo, para los miembros superiores, o inmovilizadores más largos para los miembros inferiores, piernas, tobillo, y también se encuentra el inmovilizador de cuello. Hay una linterna, una tijera de trauma. Esta tijera nos permite cortar o romper las prendas de vestir que necesitemos para visualizar la herida o para inmovilizarla o para cortar los mismos esparadrapos y vendajes. Y está la camilla rígida que nos permite hacer el traslado adecuado de la persona lesionada. Estas camillas cuentan con un inmovilizador de cabeza y un inmovilizador general para todo el cuerpo o araña comúnmente conocida. La idea es que el primer respondiente haga la atención lo más rápida posible y traslade al paciente al servicio de urgencias de la manera más pronta. Bueno, para finalizar, el objetivo de todas estas cápsulas y estos tips que hemos estado realizando durante los últimos programas es concientizar a nuestros compañeros y a los visitantes del hospital que es muy importante esta parte de prevención y de preparación para las emergencias. Esto no garantiza que el evento no vaya a suceder. Lo que sí puede garantizarnos es que en el momento en que seamos testigos o estemos involucrados en una emergencia, actuemos de la mejor manera posible. Muchas gracias.
día de hoy les voy a hablar un poco de la enfermedad de VIH-Sida. Entonces, esto es una infección transmitida por el virus de la inmunodeficiencia humana, puede ser de tipo 1 o tipo 2. Esto es una enfermedad que se caracteriza por el deterioro progresivo del sistema inmunológico de las personas que padecen la enfermedad, es decir, el sistema de defensa, el que nos protege de las infecciones y las otras enfermedades, se va deteriorando progresivamente, por lo que se puede sobreagregar infecciones graves o presentaciones graves en la enfermedad. Otros son unas causas o algunas causas de cáncer o otros tipos de cáncer cuando se padece pues, esta infección. Inicialmente puede ser una enfermedad permanecer latente o silente, asintomática o presentar unos síntomas muy leves. Al inicio, cuando se da la infección o el contacto con el agente infectante, la persona puede padecer síntomas sugestivos de malestar general, de fiebre, síntomas como la gripa, pero pues que son síntomas que uno no le presta mucha atención porque cualquier persona puede presentar una enfermedad viral de tipo gripal sin asociarse a una enfermedad grave, que puede ser algo transitorio, por lo que la enfermedad persiste siendo latente sin que se detecte o que las personas portadoras sepan que están enfermas por el VIH. Por eso es que los portadores se enteran de que están enfermos ya cuando la enfermedad está bastante avanzada o ha progresado con infecciones graves de difícil control o manejo, por el hecho que inicialmente permanece en un periodo de latencia, esto debido a que hay un equilibrio que se da entre el sistema inmunológico y la reacción de la infección o la replicación del virus. Entonces, por eso las personas inicialmente no presentan síntomas significativos. En caso de que ya haya progresado más y se den las presentaciones clínicas, el paciente puede presentar inflamación de los ganglios, fiebre persistente, pérdida de peso, sudoración excesiva, inapetencia a los alimentos y pues sobreagregadamente infecciones que se detectan ya a nivel pulmonar o en otras áreas donde no son muy frecuentes, que son asociadas a gérmenes oportunistas o gérmenes de difícil propagación, que no son presentados usualmente en todas las personas, sino más en los enfermos o pacientes que están con depresión del sistema inmune o el sistema de defensa, como les decía inicialmente. Por eso es importante que cuando haya alguna presentación clínica de esta, pues se acerquen a su nivel de atención para que se le hagan estudios o valoración médica pues de la enfermedad y la respectiva valoración médica y especializada. Importante hablarles de la transmisión de la enfermedad. Esto se da por el contacto con líquidos o secreciones corporales de personas que están infectadas, es decir, con la sangre, con las secreciones como la leche materna, el semen o las secreciones vaginales, obviamente las personas que son portadoras o infectadas con el virus. Ideal aclarar o definirles que la transmisión no se da por la saliva, por el contacto con los besos, con los abrazos, con el apretón de manos, con saludar a alguien. Por ese medio no se da la transmisión del virus, ni por tener contacto con alimentos o utensilios de las personas que estén infectadas. Hablando de los factores de riesgo para la enfermedad, entonces tenemos en cuenta que las personas que están más propensas a infectarse con el virus son aquellas que tienen relaciones sexuales sin protección, ya sea coito anal o vaginal, que no usan medidas de protección como preservativo o condón. Las personas que habitúan a compartir jeringas y agujas para inyectarse las drogas a nivel intravenoso, esos son pacientes que también tienen mayor riesgo de infección por el contacto que hay de una jeringa con el tejido de un paciente al otro. Otro es, por ejemplo, el personal de salud, que son los que mayor riesgo también presentan por el contacto que tienen con riesgo biológico, con sangre de personas que están enfermas o que estén infectadas con el virus, por pinchazos o por algún otro contacto con las secreciones. Esas personas es importante que se les haga estudios y medidas de profilaxis para prevenir la presentación de la enfermedad. Teniendo en cuenta que ya mencionamos los factores de riesgo para la enfermedad y todos los agentes que pueden ser causales en esta, vamos a hablar un poco de la prevención y pues ya como hemos descrito previamente en cuanto al uso de las relaciones sexuales, que es donde más riesgo se presenta para la enfermedad, es ideal que todas las personas siempre
tengan la prevención, la precaución de utilizar medidas de protección, métodos de barrera, como lo son el preservativo o condón, el masculino y el femenino. Recordarles o decirles que en su EPS, donde usted recibe sus servicios de salud, le deben garantizar todos estos métodos de protección, así como los métodos de planificación. Usted puede consultar a su EPS por consulta externa, por el área de promoción y prevención, para que le garanticen estos métodos. Otras medidas de prevención que se hace o que se tienen a nivel de salud es que se puede hacer tamizaje para evaluar si está presente la infección. Se hacen los servicios de promoción y prevención a los adultos jóvenes o a los pacientes que quieran hacerse estudio o necesiten o requieran de la asesoría para VIH o para enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en estas áreas pues, de la salud se les puede solicitar los estudios para determinar si usted puede ser portador o no de la infección. Es importante que sepan que para todas estas asesorías y tamizajes, el personal de salud tiene obviamente 5 reglas fundamentales para la asesoría, que es que se les debe dar un consentimiento informado previo al estudio, porque esto es una prueba que no se le debe hacer a cualquier persona sin su consentimiento, sin su autorización para realizarlo. Por eso es que siempre debe firmar usted un consentimiento para que le realicen este examen, que esto es bajo confidencialidad al 100%, no va a salir del área de salud, no va a salir de la consulta médico-paciente. Se le va a garantizar una orientación adecuada en cuanto a la enfermedad del VIH y las otras enfermedades de transmisión sexual que se necesite, que requiere usted saber. Y pues obviamente también en el caso de ya estar con la infección, no estar enfermo, se le garantice la asesoría, el seguimiento, el tratamiento de la enfermedad, con el fin de que pues el paciente tenga una vida normal, pueda seguir el curso de su vida normal con un tratamiento apropiado. Otras acciones para prevenir el contacto de la enfermedad, el contagio de la enfermedad es, por ejemplo, en los casos de los pacientes que han tenido contacto con personas infectadas o contacto con riesgo biológico, en el caso del personal de salud, se les debe garantizar estudios previos o iniciales para evaluar si hay contacto inicial con la infección, pero el hecho de que salga negativo pues no garantiza que no se vaya a infectar, que no vaya a haber replicación del virus, porque inicialmente él tiene un periodo de ventana o un tiempo donde no va a presentar serológicamente o en laboratorios no va a presentar reacción. Por eso se debe hacer un seguimiento posterior a los 6 meses con laboratorios, donde se mire o se descarte bien el contagio de la enfermedad, la infección con el virus de la inmunodeficiencia, o se descarte definitivamente. Otro plan que se tiene es la eliminación de la infección de la madre al hijo en el momento del parto, en la lactancia materna. Por eso es que se les debe garantizar a las gestantes en el momento del control prenatal, si se le diagnostica la enfermedad, que se haga profilaxis y manejo oportuno para que no se dé el contagio y la replicación en transmisión hacia el recién nacido o hacia su hijo. En las madres que están con que tienen diagnóstico de VIH, pues lo ideal es que no se realice lactancia materna. Y pues esas son como las medidas en generales de prevención o protección que tenemos para evitar el contacto con la enfermedad. Hablamos de los medicamentos antirretrovirales, que lo que hacen es bloquear o parar la proliferación o la replicación del virus, para que se dé una estabilidad, un control del sistema inmunológico, para que así no siga progresando la infección y pues evitar el riesgo de que se sobreagreguen infecciones letales o infecciones graves o algunos otros tipos de cáncer, como son los linfomas. Entonces, recordarles sobre la prevención de esta enfermedad. Todos estamos en la tarea de prevenir. Ya si sus familiares, amigos no conocen del tema, pueden, si usted tiene algún conocimiento, orientarlos, o que se acerque al centro de salud, al hospital, si es donde usted recibe sus servicios, o a la EPS o IPS donde sea usted atendido, para que se le dé asesoría y se le garanticen los métodos de protección, como lo es el preservativo. Y pues
toda la asesoría que usted requiere. Si desea que se le haga tamizaje para estas enfermedades, lo puede consultar al médico para que se le ordene como medida de promoción y prevención. El día de hoy vamos a hablar acerca de un incidente que puede suceder y es el escape o derrame de alguna sustancia de tipo peligroso. Este tipo de emergencia se maneja en nuestra codificación para la brigada de emergencias como el código Zorrillo. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta ante cualquier emergencia y ante un tipo de emergencia como esta? Lo primero que debemos tener claro es saber y conocer el manejo de las sustancias o de los elementos que nosotros manejamos en nuestro ámbito de trabajo. Como estamos hablando de las sustancias peligrosas y de y del manejo que debemos tener en ellas, siempre debemos tener en cuenta que estas sustancias tóxicas o peligrosas tienen este tipo de señalización y de advertencias. Son líquidos inflamables o son sustancias tóxicas o son sustancias que producen cáncer o son sustancias radioactivas. Todas tienen una señalización a nivel universal que nos hacen una advertencia de lo cuidado que debemos tener para el manejo de este tipo de sustancias. En todos los servicios y en los servicios donde manejan este tipo de sustancias se han establecido unos protocolos para el manejo de estos elementos. Y existe un kit para el manejo en caso de escape o derrame de este tipo de materiales. Entonces, lo primero que debemos nosotros hacer ante el manejo de estas sustancias es la utilización de los elementos de protección personal adecuados al tipo de sustancia que estamos manejando. Entonces, estamos hablando de los diferentes tipos de tapabocas, de acuerdo a la sustancia o el grado de agresividad que tenga el producto que vamos a manejar. Y pues ya hay unos tipos de máscaras más específicos que tienen un filtro especial o que tienen la protección para toda la cara, y además de eso tienen una alimentación para que recibamos oxígeno o equipos autocontenidos. Esta precaución se hace de acuerdo a la clasificación y el riesgo que estamos emitiendo. Una vez se presenta la emergencia, se derrama la sustancia o sucede el escape del material nocivo o peligroso, lo primero que debemos hacer nosotros es asegurar nuestra integridad física y reportar de inmediato al jefe del servicio para que active la cadena de llamadas. Esto con el fin de que llegue lo más pronto posible el grupo que va a hacer el respaldo y la ayuda a la recolección o a la contención de este derrame. Como les decía, existe un kit que debe estar en el servicio a la mano para este operario, y él debe dirigirse de inmediato a recibir el kit y utilizarlo y colocarse sus elementos. Las sustancias tienen un modo de recolección seguro para nosotros y para el medio ambiente, y nosotros debemos observar estos protocolos. Hay unas formas de inactivar esas sustancias y de poder recolectarlas y recogerlas en los recipientes adecuados para que no haya una contaminación o una pérdida mayor y afectación al medio ambiente. Periódicamente nosotros y la institución está buscando la asesoría de los mismos proveedores o los fabricantes de los productos para que nos estén actualizando y capacitando en el manejo de este material. Como les decía, siempre ante toda emergencia hay que mantener la calma, solicitar la ayuda del personal adecuado y reportar el incidente de manera inmediata. Hoy quiero dar a conocer a la comunidad la convocatoria que hace la Secretaría de Salud Departamental para la elección del representante de los usuarios ante la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, Hospital Regional Manuela Beltrán. Esta convocatoria la hace directamente la Secretaría de Salud Departamental. Se va a realizar el día 1 de septiembre en el auditorio de la CDB del Colegio Oficial Avelina Moreno, a partir de las 7 de la mañana. Los requisitos para las personas que deseen votar son los siguientes: presentar cédula de ciudadanía, inscribirse de 7 a 9 de la mañana, haber recibido servicios en el Hospital Manuela Beltrán desde el 1 de septiembre de 2015 al 1 de septiembre de 2016.
debe permanecer en la asamblea. Para poder votar debe permanecer durante el tiempo que dure la asamblea. También se está haciendo la convocatoria para las personas que quieren participar como candidatos. Los requisitos para estas personas son los mismos requisitos de los votantes. Adicional a eso, deben acreditar mínimo 1 año de trabajo en comité de salud o en comité de participación comunitaria, en Consejo Local de Seguridad, Consejo Local Social de Salud, Comité de Ética Hospitalaria o Veeduría Ciudadana en Salud, y no hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la ley. Los documentos que deben llevar los candidatos que quieran inscribirse son los siguientes: la hoja de vida, que debe llevar correo electrónico, fotocopia de documento de identidad, certificado de vinculación a alguno de los comités mencionados y certificado de antecedentes de la Procuraduría, la Contraloría y la Policía. Estas hojas de vida las está recibiendo directamente la Secretaría de Salud con oficio remisorio en la calle 45, 1152, Oficina de Participación Social en Bucaramanga. Hasta el 22 de agosto se van a recibir las inscripciones para los candidatos. Entonces, les recordamos que la convocatoria la hace directamente la Secretaría de Salud Departamental. Por los diferentes medios se está dando a conocer esta convocatoria. Si requieren información sobre esta convocatoria, acá en el hospital, en el servicio de información y atención al usuario, en la entrada principal o por el servicio de urgencias, se está dando esta información a todas las personas interesadas. Enfrentamos situaciones difíciles que requieren apoyo que no hemos encontrado a nuestro alrededor, o necesitamos hacer un alto en el camino para tomar decisiones trascendentales. El Hospital Manuela Beltrán del Socorro dispone de un equipo de profesionales responsables y éticos preparados para orientarnos y acompañarnos en el proceso de construir un mejor camino para seguir avanzando. Solicite su cita al Servicio de Psicología en Estadística del Hospital Manuela Beltrán. Dese la oportunidad de escucharse y ver que las cosas pueden ser distintas. Bye.